Disculpe. Los latinos son bien animados en comparación a los estadounidenses o los europeos, más o menos. Son más Claro. animados, como más divertidos, quien diga. Sí, La lastimosamente cuando cultura nosotros también hablamos influye bastante. las culturas, muy bien, es decir, estamos hablando del La contexto cultura. histórico, ¿no? O sea, el valor de cultura está hablando de un contexto histórico. La historia de zonas templadas es muy diferente a ciertas zonas, que lastimosamente hay ciertas características de miseria que se han registrado en las zonas tropicales, y toda esa misma, la cosmovisión de la gente de acá con la gente de las zonas templadas es diferente. Entonces, la forma en que se enferman las personas de zonas templadas de acá, también hay una variabilidad, ¿no? Entonces, nosotros cuando enfocamos a un tipo de paciente, según tenemos que nosotros aunar un poquito en las características de su cosmovisión, ¿no? Es importante analizar en qué comunidad vamos a hacer un proceso de intervención. Pero ¿por qué podríamos decir que se enferma distinta a la gente de la zona tropical y es distinta a la gente de la zona, eh, a ver, las zonas templadas que en la zona tórrida? ¿Tú crees que cuáles son los factores que hacen que sea distinto en forma de enfermarse? ¿Qué piensas tú? Estamos conversando, vamos. Eh, o sea, sería más que nada, eh, diría, el clima que los afecta, eh, el contexto, la manera en que se comporta la gente también. O sea, el que baila más tiene Y más más que riesgo, no nada, sé. no, pues, como dije, la cultura de cada gente influye bastante. Ya mira, la idea es que la principal fuente de calor, ustedes ya vieron bioquímica, ¿ya viste bioquímica? Así, ¿Cuál es la principal fuente de energía para el ser humano? Lo que primero se quema. a ver, cómo lo... Bueno, la principal fuente de energía, la principal, lo que primero se quema son los carbohidratos. Ah, Son estos que ya. inclusive los deportistas previo a ciertas jornadas tienen que comer bastantes carbohidratos porque son lo que te van a dar la energía. Comúnmente en zonas templadas, por las condiciones del frío, se necesita bastante carbohidratos para mantener calor. Es uno de los factores que en una manera ha condicionado que en estos países de zonas templadas la incidencia de diabetes en un momento de diabetes, países desarrollados. No solo hay una característica que lastimosamente los países de la zona tórrida a veces son países de déficit en caso de recursos económicos. Siempre hay un mayor desarrollo de los países del norte de zona templada, igualmente hay algo en las zonas templadas del sur. Pero eh, esto condiciona que en esta zona, también por factores climáticos, la ingesta excesiva de carbohidratos para mantener el calor, hay un incremento significativo de las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, ¿no? Otros factores que pueden estar repercutiendo sobre la forma de enfermarse de esas zonas es en que en la zona torres nosotros tenemos que de manera canicular, perpendicular, cae el sol, los rayos solares, lo que también eso es un factor que condiciona a cierto tipo de morbilidades como la osteoporosis, en el caso de los países desarrollados donde no tenemos una, no nos caen directamente los rayos solares. Entonces, una serie de factores determinantes que pueden repercutir dentro del proceso de salud de la enfermedad. ¿De acuerdo, Avilés? Sí, ya ahorita sí. Sí, ok. Okay. Plaza. Ya, doctor, ya enciendo la cámara.
ya le iba a llamar a otra Es persona. que, No, no se es que preocupe, no se siente tranquilo. mi ¿Cómo teléfono. le ha ido? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha pasado? Ahí, doctor. ¿Todo Bien. bien? Bien. ¿Sí vio este cuadrito que estamos acá? ¿No se le hace familiar? Sí. ¿Qué es eso de allí? Epidemiología. ¿Verdad? Ahí. ¿Qué es eso de ahí? La historia natural de la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ese cuadrito lo vimos Ok. cuando en epidemiología acerca de la historia natural de la enfermedad. ¿Y usted se recuerda que existía un periodo prepatogénico? Ah, por cierto, hoy día vamos a ver algunas cosas ya de que vimos ya algo en epidemiología, porque vamos a hacer ciertas correlación dentro de los objetivos. Es la introducción a la medicina tropical y nociones de epidemiología. Siempre. ¿Y qué le recuerda esto de aquí? ¿Me podría ayudar? ¿Se recuerda de eso de aquí? ¿Está en el teléfono o en la computer? No. Mi teléfono está por acá. Está apagado. No. Yo me refiero porque de repente está viendo muy pequeña la imagen, no por otra cosa. No sé si está bien o la amplifico. Es lo que No. quise decir. No quise decir que está Ah, con el ok. teléfono. Ok. Sí. Ahora sí, vuelvo. ¿Ahí está Ya, bien o la maximizo? maximízalo, por favor, doctor. Ok. Más o menos, sí. A ver, estoy preguntando por esta parte específica. Ya, por ejemplo, la que nos está ayudando la señorita Munari, dice la actividad epidemiológica de Level y Clark. Bueno, en nuestra epidemiológica veíamos estos tres factores. Y efectivamente. Pero esto de ahí, ¿qué es? ¿Qué le recuerda? Explíqueme este cuadrito. Aunque sea esta parte de aquí, explique. ¿Qué recuerda de eso de aquí? En el periodo, el periodo prepatogénico. ya explíqueme esto de aquí, por favor. Que del periodo patogénico me acuerdo que era antes de sentir síntomas, ¿verdad? Cuando recién está entrando el agente, el huésped. No, porque yo estoy ya infectado, no tengo síntomas, pero estoy ya experimentando una serie de cambios a nivel tisular y posteriormente me va a llevar a la sintomatología. Pero el periodo Que es el prepatogénico es periodo... previo al estímulo, antes de infectarme, antes de estar en desequilibrio. A ver, vamos, explíqueme. Dígame. No recuerdo, si no Perdón, mi recuerda. internet está mal. Perdón, Se me escucha entrecortado. yo le escucho bien. Dígame nuevamente, doctor. Que si puede explicarme el periodo prepatogénico. Y si no recuerda, para pasar a otra persona. No estoy tomando Eso lecciones. era lo único que recordaba. ¿Qué Era es lo lo único único que que recuerda? recordaba, doctor. De que en el periodo prepatogénico no se sentía sintomatología. Ya, O sea, el paciente aún ok. no tenía síntomas. Okay. Thank you. Señorita Monar, por favor, un gusto saludarla. Hola, doctor, ya prendo mi cámara. No la veo en la lista. Ah, es que recién me escribí ayer. ¿Será por eso? Sí, recién me ¿No pude escribí. encontrar otro grupo? No sé. Ajá. No, sí, usted en los dos cursos. ¿Solo hay dos cursos? Claro, solo Ahora usted, sí, recién 81 y 91. me acabo de enterar. Un segundito. Ya. A ver, cuénteme. Estamos conversando un poquito sobre esto de acá. Sobre el periodo prepatogénico. ¿Qué me podría contar? Claro, el periodo prepatogénico es cuando, o sea,
la persona todavía está sana y no se expone todavía a la gente, ¿ya? Y en este periodo prepatogénico lo que se hace es la prevención primaria, que es el fomento de la salud. El fomento de la salud es como la promoción de la salud para evitar, o sea, cuando se hace actividad física, evitar el estrés, evitar el sedentarismo. Y la protección específica, me acuerdo que era la inmunización, o sea, las vacunas. Eso comprende el periodo prepatogénico. Sí, pero aquí hay una balancita. Ah, ¿Qué ya, esa es la significa? triada ecológica, que es donde tiene que haber un equilibrio. O sea, en el periodo prepatogénico hay un equilibrio entre la gente, huésped y medio ambiente. Y si hay un desequilibrio en esto, va a ocasionar lo que es como que la aparición de que comienza ya el periodo patogénico, ya. O sea, la exposición a la O sea, la enfermedad. idea es que como existe un equilibrio entre la gente, el huésped y el medio ambiente, pues de repente hay una serie de factores que pueden pasar al huésped. Ujú. De repente yo vengo, baja mi inmunidad, y más es más susceptible, entonces eso puede hacer que yo me enferme, ¿no? O de repente hay agentes que por factores de mutación se tornan más agresivos y puede ser un factor de la gente que hace que se venga esa producción de la enfermedad. O puede haber algún factor dentro del ambiente, ¿no? Que hay un desequilibrio ambiental, una inundación, y de repente me pongo un factor de riesgo y me puedo enfermar de leptospirosis, una dermatitis, etc. Entonces siempre hay un equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio viene la enfermedad. Bueno, pero esto lo conversamos en epidemiología. Pero ahorita con el enfoque de medicina tropical, podríamos decir, ¿qué pasaría con...? Porque si estamos hablando de que ahorita hay una serie de globalización, que el mundo es uno solo, y de una otra manera, como le mencionaba en la clase anterior, hay probabilidades que se registran exclusivamente en la zona tropical, ¿no? O sea, existen enfermedades que son exclusivas de la zona tropical. ¿A qué se deberá? ¿Qué usted cree que se debe que hay enfermedades que podrían ser propias de la zona tropical? Yo digo que como influye lo que es el ambiente, el entorno donde se desarrollan esas enfermedades que sean propicios para que se desarrolle y se genere. O sea, por ejemplo, el dengue, el chikungunya, que usted no va a ver dengue y chikungunya en países como de climas fríos. ¿Por qué? Ya, ¿Por qué? o sea, porque yo digo que el mosquito no va a sobrevivir Es que, allá en el frío. exacto, exacto, allá quería llegar. Hay enfermedades que son exclusivas de la zona tropical porque existen los vectores en la zona tropical y de repente el mosquito no puede más de 200 metros sobre el nivel del mar sobrevivir, ¿no? Entonces, en ciertas Claro. zonas templadas lo encontramos en ciertas latitudes, ¿no? Entonces, es importante saber que hay características, enfermedades que podrían tornarse exclusivas porque encontramos el vector, encontramos ahí no solo por el vector, sino por factores ambientales, los niveles de humedad, los niveles de temperatura propicios para que o los vectores o los agentes específicamente sean favorables su cadena, o mejor dicho, su supervivencia, ¿no? Para poder empezar la cadena epidemiológica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, existen características, como decimos, desde la zona tropical, pero algo ya lo manifestaba Avilés, ¿no? Que en la zona tropical inclusive existe una variabilidad, ¿no? Que está dado por las cordilleras. Aquí nosotros les manifestaba que por la altura tenemos 7 pisos climáticos. Vamos a ver que una cosa es las enfermedades que se pueden suscitar o registrar en la zona oriental, otras son en la sierra, otras cosas en Galápagos y otras cosas en la región costera. Y todo tiene que ver con una serie de factores y condiciones de cómo se organiza la población, cómo se organiza la sociedad, cómo convive, además de los factores ambientales. Entonces, no olvidarse, ahorita que estamos viendo medicina tropical, que tenemos que siempre, lo que yo les digo en epidemiología siempre, que existen, el hombre socialmente influye y es socialmente influido. Y siempre tenemos que considerar todos los factores ambientales. Entonces, la zona tropical tiene ciertas características, pero ahí viene otra cosa. Eso es estable, No. ¿no? Son procesos dinámicos.
Hay ciertos comportamientos que se han dado, que el calentamiento global, por ejemplo, que tanto si el calentamiento global puede repercutir de una u otra manera sobre ciertos tipos de agentes, ¿no? Entonces, cuando en un momento yo le manifestaba en epidemiología cómo este proceso migratorio que se da en, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad por la vía terminal terrestre Pascuales, yo le manifestaba, recuerdan, ¿no? Que es la población que crece hacia allá y lógicamente esas características de esa población donde antes eran arrozales o de repente cría de vacas y cosas así, vamos a ver que esos cambios van a repercutir sobre el medio ambiente, van a repercutir sobre los agentes que se están suscitando en esos, que proliferan en esos sectores. Yo también inclusive ayer le manifestaba, en la clase anterior le manifestaba que recordé en la película Contagio, ¿no? Cómo el hecho de un tractor que va al hábitat donde están los murciélagos, y de repente esos murciélagos que fuimos a invadir esas poblaciones, tuvieron que emigrar a esa donde hubo chancheras y se vino ahí esa infección que hubo. ¿Te acuerdas de la película Contagio? ¿Sí? Sí, se me acuerdo. Sí. Entonces hay una serie de cambios. Por ejemplo, hay mega construcciones. Por ejemplo, aquí cuando se creó la represa Daule Peripa, ¿sí? Tuvieron que sacar bastantes zonas boscosas y hubieron brotes ahí de malaria, brotes de leishmaniasis. Cuando hicieron el canal de Panamá, también ahí en esa construcción invadieron o dañaron la fauna, ¿no? De todos modos ahí se presentaron brotes de fiebre amarilla, etc. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que la zona tropical tiene ciertas características, pero hay procesos que son dinámicos, que se producen o naturalmente o por la injerencia del hombre, que hacen que se pueden alterar los climas en las diferentes zonas. ¿De acuerdo? Sí. Okay. Me gusta haberla saludado, ¿ah? Cuídense. Pase bien. Señorita Roldós, por favor. Ya prendo la cámara. Doctor, yo todavía no estoy en su lista. ¿O ya estoy? ¿Quién? Monar. Monar. Ya ahorita le acabo de... Ya, gracias. Aquí, pues ya les pongo los datos completos, por lo pronto. Ya aquí está. Ok. Los dos, ok. Mesías. Una T. Hola, señorita Roldós, un gusto saludarla. ¿Me ayuda, por favor, con la lectura? Sí, medicina tropical. Toma este enfoque para analizarla como la disciplina que estudia las enfermedades cuya presencia, desarrollo y mantenimiento están determinados por las condiciones del ambiente tropical. Estas enfermedades en muchos casos tienen carácter de exclusividad trópico, mientras que otras, siendo enfermedades cosmopolitas, su prevalencia es más alta en la zona tropical. Sí, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que comentaba hace un momento con la señorita Monar, ¿no? De que existen enfermedades que son propias del trópico, ¿no? Porque tiene que ver, insisto, por el factor climático, por la existencia del vector. Hay otro tipo de morbilidades que se pueden presentar en otros lugares, son cosmopolitas, es decir, se presentan en otras latitudes, pero pueden ser con mayor frecuencia en el trópico. Como por ejemplo, ¿qué usted cree que enfermedades cosmopolitas que pueden ser, o sea, que se presentan en otros lugares, pero a las finales se presentan más en el trópico? Por ejemplo, una persona que haya sido afectada, o sea, que tenga la enfermedad de Chagas, haya sido afectada en cierta localidad, pero presenta la enfermedad ya en otra localidad, puede ser eso.
Bueno, ese sigue siendo una enfermedad exclusiva de zonas tropicales donde hay el vector. Pero hagamos la reflexión en el hecho de que comúnmente las personas de zonas tropicales tienen un contexto histórico diferente a de las otras latitudes. Está relacionado con procesos invasivos, procesos de colonización, hay poco desarrollo socioeconómico. Lastimosamente es así. Comúnmente los países, estamos hablando como trópicos, sectores como el África, hay pocos recursos económicos, lo que condiciona que cierto tipo de movilidades que derivadas precisamente sobre la pobreza, que bueno, se pueden registrar. También hay dirigentes en países en zona templada, pero lógicamente existen, es mayor en la zona tropical. Sí me hago entender la idea, ¿no? Entonces, existen enfermedades propias del trópico que están relacionadas con que existen las condiciones climáticas, los vectores, los agentes, etcétera, ¿no? Y otras que podrían presentarse en otras latitudes, pero son con mucho más frecuencia en las zonas tropicales y están condicionados con los factores de pobreza, cierto tipo de factores de falta de infraestructura sanitaria relacionados a inundaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. Un gusto. Hernández López. ¿Alguien conoce a Hernández López? También estuve en epidemiología y nunca fue epidemiología. Hola doctor, buenas, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hasta que te voy a conocer, ¿cómo estamos? ¿Cómo está doctor? Un gusto saludarte, ¿cómo te ha ido? Todo tranquilo. No te vi en epidemiología. No te vi en ¿Perdón? epidemiología. No te vi en epidemiología. Sí, eso fue un error de las secretarias que me inscribieron en una materia que no podía ver, se me cruzaba con todos mis horarios. Ouch. Bueno, al menos tu nombre ya lo conocía, pero bueno, ahora sí queremos poder transmitir lo que es la medicina tropical y distintos factores. Ya te habrá dicho la metodología de mi trabajo, la informalidad de la clase, pero bueno, tenemos que estudiar clase a clase porque vamos a tomar lección, ¿ok? Y el resultado de las lecciones la vamos a ver en esta tablita de Excel que ya voy a poner. Te va a ver si tiene buena, mala o regular la lección. ¿Me ayudas con esta lectura? Por supuesto. Consideraciones. En las enfermedades tropicales, el estudio del enfermo de los agentes causales y la transmisión son inseparables del entorno, por lo que hay que considerar factores físicos, factores biológicos, factores humanos y factores sociales. No. Nosotros hablamos de factores físicos. ¿Qué se te ocurre? Bueno, diría que eso tiene que ver ya más con el tema, por ejemplo, evolutivo, por así decirlo, porque ya depende ya de la persona, de dónde ha crecido sus generaciones, sus antecedentes. Entonces, Tú ya estás hablando, cuando me dices eso, me estás hablando del factor humano. Porque por ahí va, ¿no? Pero cuando hablamos de factores físicos, estamos hablando de factores físicos del ambiente, o sea, la parte de la zona tropical. Ya, ¿Vale? ya entendí. Sí, eso podría ser más o menos, por ejemplo, un área rural. Tendríamos que factores físicos vamos a encontrar varias aguas empozadas, por así decirlo, y eso podría generar, qué sé yo, mayor incidencia de dengue, como una enfermedad tropical, o Zika. Sí. La idea que estamos ahorita es zona tropical. No estamos hablando de zona urbana, rural, costa, sierra, oriente, ¿no? Con el enfoque de tropical. Bueno, existen factores a nivel tropical como la... Perdón. No sé, ¿qué crees que estoy hablando? Como la fiebre, sí. No, pues por ahí va, la la temperatura. Sí, entonces definitivamente existe una variabilidad de temperatura. Vamos a directamente acá, vamos a ir leyendo los factores físicos. Bueno, existen dentro de los factores,
Sí, vamos. Comprenden las características climáticas determinadas por un conjunto de fenómenos atmosféricos meteorológicos. El clima se divide en macroclima por región, mesoclima localidad y microclima lugar específico. Es decir, nosotros vamos a ver que cuando hablamos de clima, estamos hablando de temperatura, hablamos de fluviosidad, hablamos de luminosidad, etc. Y cuando nosotros hablamos del clima de la zona tropical, es muy diferente, ¿no?, a lo de la zona templada. Pues lógicamente, cuando nosotros hablamos de zona tropical, existe también clima costero, clima de una región en la sierra, o por ejemplo, en lugares específicos que existen nichos o microclimas. Por ejemplo, cuando hablamos de Guaranda, que es una zona de la sierra, dentro de Guaranda existen ciertos tipos de localidades que son denominadas subtropicales, que tienen un clima o un microclima específico, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con lo que es la altitud, etc. Pues como usted decía, nosotros vamos a ver que existen lo que se denomina factores climáticos primarios y factores climáticos secundarios. ¿Cuáles son los factores climáticos primarios? Tenemos temperatura, humedad, luminosidad. Ok. ¿Y de qué manera crees que podría estar repercutiendo estos factores de temperatura, la humedad, la luminosidad en la presencia de ciertas enfermedades en alguna determinada localidad? Porque son favorables para ciertos vectores transmisores. Perfecto. Entonces hacemos que la temperatura, a mayor temperatura, podría haber mayor proliferación de vectores. Igualmente, a mayor humedad también. Y la luminosidad. ¿Qué querrá decir la luminosidad? Por ejemplo, ciertos bichos que crecen en lugares más oscuros, con falta de luz, que mucha luz los mata, por ejemplo, mucho sol. Sí, tienes criterios muy acertados. La idea es que esto, como estoy enfocando como macroclima, o sea, estoy hablando como zona tropical, y de poco a poco vamos a ir bajando, y tú tienes bien el enfoque de que existen factores o características, área urbana, área rural, humedad, condiciones sanitarias, etcétera, que pueden repercutir en procesos de salud y enfermedad. Pero aquí quiero decir es la radiación solar, por ejemplo. Estamos hablando de tiempos de luz, estamos hablando de que, por ejemplo, aquí en la zona tropical caen perpendicularmente a los rayos solares, no así en las zonas templadas. Y ya no solo hay que pensar en enfermedades de tipo de transmisibles, sino que hay enfermedades crónicas. Ya sabemos que, por ejemplo, el hecho de que la radiación solar nos caiga hace que a nivel de nuestra piel se sintetice la vitamina D, y la vitamina D es la que nos permite absorber el calcio dentro de los huesos. Y comúnmente, por eso en las zonas tropicales, la presencia de osteoporosis o osteopenia es mucho menor que lo que pasa en zonas templadas, donde no cae canicularmente los rayos solares. Eso también va a repercutir dentro de ese proceso de salud de enfermedad y cómo se condiciona o cómo se presentan los diferentes eventos de salud de acuerdo a las zonas. ¿Sí? ¿Te hago entender la idea? Chévere. Ok. Factores climáticos secundarios. Ahí dice altitud del terreno y otros accidentes geográficos. ¿Qué tendrá que ver eso con el proceso de salud? Tal vez ¿cómo se dice? Por el nivel de oxígeno que hay. Muy bien. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de altitud, bueno, ya hablamos que hay ciertos vectores. Por ejemplo, el dengue sobre 200 metros sobre el nivel del mar ya no puede volar más alto, a mayores altitudes. Y por lo tanto, lógicamente, eso va a repercutir en el proceso de salud de enfermedad. Y los accidentes geográficos, cuando hablamos nosotros de los accidentes geográficos, sabemos que, por ejemplo, las mismas cordilleras son mecanismos de barrera. Y el hecho de que existan accidentes geográficos, las personas que estuvieran en lugares mucho más altos, por ejemplo, yo manifestaba epidemiología el hecho de que se estableció la estrategia de sal yodada en el país, porque hubo un momento en que existía cualquier cantidad de bocio en las personas de la sierra, y no se presentaban eso en las costas, porque los que están a nivel del mar reciben, y más en las playas, pues reciben el aire yodado y no tenían este tipo de repercusión.
Entonces, al déficit de yodo, porque viven en altitud, en zonas mucho más altas, se puede complementar esta estrategia para solventar esa deficiencia. ¿Ok? Y, por ejemplo, eso repercute en otros factores, por ejemplo, el viento, lógicamente, eso va a favorecer, ¿no?, la proliferación de cierto tipo de enfermedades que se transmitirían por el aire, por ejemplo. Pero no solo hay que pensar en enfermedades que se transmiten por el aire, sino que hay que pensar que comúnmente el viento hay lo que se denomina, sobre todo en zonas templadas, lo que se denomina los vientos. Vienen corrientes muy heladas, corrientes muy frías, ¿no? Y eso también va a repercutir sobre la salud de la población. Entonces, como seguramente saben, existen personas que trabajan en zonas templadas y comúnmente cuando se jubilan buscan los estados menos fríos porque en adultos de repente el mucho frío le va a repercutir, ¿no?, para que los huesos, los dolores, etcétera. Comúnmente la gente de zonas muy al norte se vienen a estados más cálidos por ejemplo, para las personas adultas. Y existen también lo que se denominan las corrientes marinas. Nosotros nos repercute en por ejemplo, en caso del Ecuador, ¿no?, la corriente de Humboldt y la corriente fría de Humboldt, la corriente caliente del Niño, ¿no?, que esto de ahí va a repercutir sobre la clima del Ecuador, sobre la pluviosidad, etcétera. Sabemos que cuando el fenómeno del Niño existe mayor cantidad de lluvias, ¿no?, porque son corrientes calientes que cuanto más se acercan, existe todo el año, pero hay características que a veces se acercan más hacia la parte de la costa y eso se refleja a través de aumento de la pluviosidad. Y si hay aumento de la pluviosidad, lógicamente hay factores o enfermedades, bueno, dicen factores, ¿no?, también trastornos dentro de ciertas poblaciones, por ejemplo, que se inundan, ¿no?, y eso, las inundaciones van a conllevar a la presencia de cierto tipo de enfermedades producto de estas inundaciones. Está relacionado con la leptospirosis, está relacionado con enfermedades endémicas, ¿no? Entonces, inclusive incremento de ciertos eventos, ¿no?, como destrucción de casas, sí, y otros factores como la presencia de los accidentes por ofidio. En las inundaciones las serpientes se inunda su hábitat, salen y lógicamente se acercan más al centro poblado y podría esto conllevar a que se incrementen estos fenómenos, ¿no?, o sea, los accidentes por ofidio. Y cuando hablamos de fenómenos naturales, nosotros aquí estamos expuestos ya ni en las inundaciones. ¿Y a qué más estamos expuestos como país? Cuéntame. Inundaciones, deslaves. Deslaves, bien. Y Terremotos, erupciones volcánicas, sí. Las erupciones volcánicas, ¿no? Entonces todo ese tipo de eventos, es decir, como decía, nos hace un momento en equilibrio entre la gente, huésped y medio ambiente, pero todo este tipo de fenómenos podrían haber algún tipo de cambios en el ambiente y eso puede condicionar al proceso de salud de enfermedad. Aquí dice tipos de suelo, hidrografía, orografía, variaciones estacionales. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué crees tú que tiene que ver la hidrografía, variaciones estacionales? Para ver los recursos con los que contamos. Bueno, porque de repente los que van bien al pie del mar cogen, tengo hambre, sacan una caña y pescan, ¿no? Puede ser las características del suelo ahí y por suerte, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta cuando vamos para Salinas, no para Santa Elena, hay ciertas poblaciones que eran totalmente desérticas. Yo les llama mucho la atención que hay cultivos de uvas y hay otra serie de cultivos también de madera, de teca. Entonces, yo creo que ya hay características que están haciendo cambiar el suelo de eso para que es Santa Elena. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí. Sí, ¿verdad? Inclusive ponían como una especie de plástico, algo como unas lonas ahí brillosas, para que todo el vapor del agua se quede ahí y nuevamente regrese a la tierra.
sea, una técnica israelí. La pregunta es, ¿eso podría cambiar el ecosistema o podría cambiar el hábitat de ciertos agentes? Sí, por supuesto. ¿Verdad, no? Entonces, hay una serie de condiciones y factores que podría producir alguna variabilidad. Hay cosas que hay cambios que podrían ser positivos y otras veces no tanto. Y hay cambios que no se ven al momento, sino que se lo ven posteriormente. Entonces siempre hay que pensar que de repente una carretera que pase por una zona donde no había habitantes y corta el bosque o corta una zona, era desértica, pero pasamos por ahí, podría haber cambios en el hábitat de cierto tipo de agente. Eso siempre hay que tenerlo presente. Bueno, un gusto de haberte conocido. Solo me sabía tu nombre y apellido. Y estamos en contacto. Cuídate. Gracias, doctor, igualmente. Ya, chévere. Martínez Torbay. Masa. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha pasado? Bien. Sí. Entonces, sigamos. Vamos a hacer una lectura, por favor. Caracterización del trópico. Existen varios tipos de clima tropical dentro de la zona geográfica, entre los paralelos de Cáncer y Capricornio, debido a factores como latitud, presencia de accidentes geográficos, altitud, cercanía del mar y sus corrientes. Eso de paralelos de Cáncer y Capricornio. Yo no sé qué es eso. ¿Qué es eso de Cáncer y Capricornio? Yo pensaba que eran signos zodiacales. ¿Qué son los paralelos? No sabría explicarlo como sería, no sé, algo divisorio, dependiendo de Sí. la zona. Son divisiones, son líneas imaginarias que una visión geodésica, ¿no? Estableció que meridianos y estableció los paralelos y hacer una división de la Tierra por zonas, ¿no? Ahí cambió la línea ecuatorial. ¿Ok? Entonces, eso es para dividir ciertos sectores de la Tierra. Entonces ya sabemos que dentro de las zonas tropicales hay mucha diferencia con las zonas templadas. Ah, ¿podemos apagar el micrófono? Ya. No. Okay. Como decía ya, que hemos conversado que la gente de la zona tropical existe diferencias climáticas como las demás, pero ya sabemos que dentro de la zona tropical existen ciertos factores que también van a repercutir. Y estamos hablando ahí que los agentes geográficos, ya hablamos la cordillera, no es lo mismo vivir al pie de o sea, en la región costa, ¿no? Que es cálida, y en el oriente es cálido, pero bueno, no está cerca del mar. Eso también va a repercutir en todo lo que es el hábitat de ciertos tipos de agentes, de ciertos tipos de vectores, de ciertos tipos de comportamiento, porque juega mucho también el factor de las costumbres y hábitos de la comunidad. Sabemos que la gente de la sierra es diferente a la gente de la costa. A la gente de la costa le gusta jugar pelota, hacer cosas ese tipo de actividad. En cambio, la gente de la sierra le gusta empezar a tocar instrumentos, se dedica a otro tipo de cosas. Y un momento me llamó mucho la atención que yo en mis años mozos estaba dentro de unos clubes UNESCO o algo así. Había una reunión a nivel país, ¿no? Reunían jóvenes de distintos lugares del país. Y usted veía a la gente de la costa, bueno, también había quienes tocaban guitarra tocando baladas. La gente de la sierra, en cambio, tocaba música protesta. La gente de Esmeraldas, que a pesar de ser la costa, estaban en otro grupo allá con la marimba y cosas así. Entonces yo digo, el comportamiento tan distinto entre la gente de la costa, la sierra del oriente, inclusive en sus hábitos, costumbres, etcétera. Comúnmente la gente de la sierra por el mismo frío se condiciona a estar muy hermético dentro de su casa, su hogar. El de la costa sale mucho y hay una interacción más con la gente de su sector, de sus vecinos, etc. Todo ese tipo de cosas van a repercutir en este proceso de cómo se enferman y
la caracterización de los ambientes, porque también hay modificación del ambiente con el comportamiento humano de la gente de la zona de los trópicos con relación a la de las otras zonas. ¿Ok? Ok, un gusto, señorita Daniela. ¿Ok? Pase bien. Sí, está claro aquí, hasta aquí las cosas, ¿no? Espero que sí. Vale. González. Hola, doctor, ya estoy encendiendo la cámara. Espérame un minuto. Ok. ¿Se puede ver? Sí, la veo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Mejor. No, me alegra mucho. Espero que mantenga su distanciamiento, ¿no? Para que no afecte a nadie. Sí. Cuando usted me dijo eso, me alegra mucho que las clases no hayan sido presenciales. Bueno, hasta aquí todo claro, ¿verdad? Estamos hablando, son generalidades de la medicina tropical. Estamos tratando de contextualizar en qué las características de esta zona. Miren, si nosotros hablamos a ver que en el Ecuador tenemos esta característica, ya sabemos que tenemos una extensión territorial de 1.200 metros cuadrados, tenemos 1.200 metros de altitud, el lugar más alto, ¿no?, que tiene nuestro país, con una extensión territorial de 68.000 kilómetros cuadrados. Y vamos a ver que existen ciertos tipos de temperaturas medias que van entre 22 y 26 grados, y aquí tenemos las temperaturas mínimas y máximas. Sorry. Esto sería máximo. ¿Sí? Y como ya he manifestado anteriormente, dentro del Ecuador existen varios pisos climáticos y eso va a condicionar a que en nuestro país existen distintos factores o distintas maneras de enfermar. ¿De acuerdo? Una pregunta. El mínima, la temperatura mínima, o sea, mínima de dónde? Y del Ecuador, estamos caracterización del trópico y el Ecuador. El Ecuador en general, 18 grados Sí. centígrados. Sí. No. Sí. Yo sé que sabe bajar hasta, en la sierra baja hasta 12, 11. Sí, menos, sí. Yo he estado en el Pero- Caja, justo. Ahí dije, heladísimo. El Caja. Sí. Esto salió de acuerdo a lo que reportamos. Y es que existen unas variaciones climáticas. Inclusive ha llegado a la sierra a 2 grados, aquí en el Ecuador. Entonces existen una serie de factores que están repercutiendo en el clima. Estamos hablando de que con esto del calentamiento global, etc. Son temperaturas promedio, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de temperatura, bueno, defendamos eso, defiéndame. ¿Por qué podrían ser esas temperaturas? ¿Por qué podrían ser esas temperaturas? A ver, no, yo me refiero que hay otros factores que pueden repercutir en la temperatura. Ya. La hora, por ejemplo. Las temperaturas diurnas, las temperaturas nocturnas, las temperaturas vespertinas. Tiene que ver en qué momento del año se presentaron y se hicieron el proceso de medición, etc. Pues la idea en esencia, insisto, yo les dije en epidemiología, ¿verdad?, que yo no me creo dueño de la razón. Estamos haciendo la proyección de acuerdo a una literatura que hemos sacado de un libro de acá. En realidad, como estaba medio tenso, no hice este proceso de reflexión y usted me lo acaba de aclarar y usted tiene toda la razón. Yo nunca me creo, yo me puedo equivocar, es chévere que estemos conversando y aclaramos, ¿listo? Sino que como me las quiero defenderme, ¿no? No, tiene que ver con la estación, etc. No, pero usted tiene toda la razón. Pero en esencia, ¿cuál es el mensaje? Que existen variabilidades climáticas dentro del país. Con eso quiero que se quede, ¿ok? Y cuando encuentren cositas así, no tengan las cosas, no teman en decirme, que corregimos, somos un equipo y aprendemos. Entonces ya tengo que hacer un proceso de actualización de esa lámina, ¿sí? Ok, gracias por su observación. Por eso le voy a restar 2 puntos. No, al contrario, no. Ustedes saben que somos un equipo, ¿eh? Ok, chévere. Continuamos. ¿Qué es lo de la humedad? Ya. ¿Puede ayudarme con la lectura?
Lo maximizo y está bien. No, sí leo, sí leo. Ok. A ver, características del trópico en el Ecuador. Humedad absoluta o de saturación. Es la cantidad de vapor de agua suspendida en el aire y que ejerce una presión de acuerdo a la temperatura y se expresa en milímetros de mercurio. Sí, es decir, siempre cuando nosotros hablamos además de la temperatura, vemos el grado de humedad. Y eso ustedes verán que cuando estemos en ambiente hospitalario, no sé que estamos hablando del trópico y no debería ir a un ambiente, pero ahí hay un higrómetro, ahí miden la temperatura y la humedad. Y la humedad, de acuerdo a la temperatura, se mide la humedad en milímetros de mercurio, y esto de aquí ejerce algún tipo de presión. A una determinada humedad, tanta presión de vapor de agua, y eso va también a condicionar a los estados de ciertos medicamentos, de ciertos insumos. Y ahorita estamos hablando no de eso, no de medicamentos, va a repercutir sobre la persona. Seguimos con la humedad relativa. Humedad relativa es la cantidad real de vapor de agua en un momento dado y se lo expresa en porcentaje. Y mire que cómo varía 100% y en septiembre 70%. de humedad. Pero eso sí De que no humedad. entiendo. ¿Usted qué entiende usted de esto de aquí? Yo no sé en qué manera puede repercutir. ¿Cómo? A ver. Por ejemplo, costa es calor y el oriente es calor. Pero ¿cuál es la diferencia entre costa y oriente? ¿Cuál es la diferencia entre qué? Entre las costas y el oriente. En la costa yo creería que el oriente es más húmedo. Y con Brasil también es caluroso. Ajá. Sí, porque son parte de la misma selva, ¿no? Claro. Pero No, amazónica. pero en la parte de la costa atlántica de Brasil hay un clima un poquito de cálido seco, a diferencia del clima cálido húmedo. Cuando nosotros existe la humedad relativa a nivel de ambiente, eso también va a repercutir en la deshidratación de las personas. Puede ¿Sí? ser porque la costa está más cerca del mar, entonces por eso como que es menos húmedo. Además de esos factores juega porque lógicamente usted sabe que en el oriente hay lluvia todo el año, ¿no? Uh-huh. El oriente siempre está lloviznando y todo ese tipo, porque tiene que ver con la selva que haya mayor atracción de la lluvia. Eso repercute porque en la selva existe mayor humedad. En cambio en la costa, que también hay humedad, pero hay cierto tipo de condiciones que a las finales hay que hacer que si estás más cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Que los rayos caen perpendicularmente, etcétera, o que te distancias más, hay una serie de variaciones. Pero lo que quiero decir es que existen grados de humedad en el ambiente, y este grado de humedad de ambiente, donde existe ambiente seco, va a repercutir más al proceso de deshidratación y a la presencia de zonas desérticas. Igualmente en la humedad, en cambio, la gente sofoca. ¿Sí? Entonces existe esa diferenciación. ¿Ok? Qué gusto verla. Cuídese. A seguir. Okay. Por acá. Suárez. Durán. Buenas tardes, doctor. Ya enciendo mi cámara. Qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Buenas tardes, doctor. Bien, ¿y usted? Y esperando no aburrirlos mucho. Lo que quiero es invitarlo a estamos tratando de racional y reflexionando de que existen una serie de factores que repercuten sobre la población y hay una serie de variabilidad. Ahorita como estamos en el clima tropical caracterizando el trópico, hoy estamos viendo que además de que hay diferencias entre el trópico y las demás zonas, existen características muy
que dentro de la misma zona tropical existen características de cada una de las regiones, cada uno de los países, inclusive dentro del país. Nosotros, como manifestamos, tenemos 15 pisos climáticos y eso. ¿Cuántos pisos tenemos? Se me olvidaron cuántos pisos. 7 pisos climáticos. 7 pisos climáticos. Se me olvida, a veces me confundo. Pero bueno, hay 7 pisos climáticos con cierto tipo de características y hay factores que van a repercutir, como dijimos, como manifestamos, la temperatura, la humedad, la luminosidad, son factores que pueden estar repercutiendo. Inclusive estamos hablando siempre que repercute en la humedad, hay humedad relativa, hay humedad absoluta, y estamos hablando que se mide este proceso de saturación de oxígeno en milímetros de mercurio, y de una otra manera el vapor ejerce una serie de presión sobre el cuerpo, presión en milímetros de mercurio, pero esto también puede repercutir en el proceso de deshidratación y hidratación de un individuo. Seguimos. ¿Me ayuda, por favor, con la lectura? Características del trópico en el Ecuador. Pluviosidad de 1000 a 2000 milímetros cúbicos anuales, 2 estaciones. Mayo a noviembre, estación seca, y diciembre-abril, estación lluviosa. Existen microclimas en sectores como la franja costera, las estribaciones de la cordillera, el Golfo de Guayaquil y las corrientes marinas. A ver, aquí dice que, bueno, ese es el promedio de milímetros cúbicos de lluvia que se registra en el país. Aquí dice que hay una estación seca de mayo a noviembre y una extensión lluviosa. Aquí no vemos invierno, verano, otoño, primavera, no se dan las cuatro estaciones. Entonces aquí dice que hay invierno y verano, tampoco, no se puede hacer la diferenciación que existe invierno y verano en el país. En lo que en realidad existen unos meses donde no llueve, que le denominan estación seca, y un momento en que sí llueve, o sea, una estación lluviosa que es diciembre-abril. Igualmente, podríamos hacer observaciones. Hace un rato me hizo una observación la señorita González. ¿Y usted qué observación podría hacer eso de diciembre-abril? Estación lluviosa. O sea, también les saben decir que a veces, o sea, de mayo a noviembre, aparte de ser una estación seca, es como más calurosa. No, paradójicamente aquí, en el invierno, que le llaman, en realidad invierno es la estación de lluvia, porque aquí en la lluvia le llaman, es la época calurosa. Y el verano, que no hay verano, sino estación seca, más bien el verano es la temporada un poquito más fresca. Pues lo que le quiero llevar es que no sé si recuerdo el año pasado, este mes, ¿hasta qué llovió este mes? ¿Hasta qué mes llovió este mes? A mí me llamó mucho la atención que en este mes este año ha sido un año atípico, ¿no? Igualmente hubo alteraciones atípicas a años anteriores, pero en este año más, porque inclusive en julio hubo lluvias en nuestro país. Comúnmente esa es una estación seca. Entonces, yo creo que por favor hay ciertos parámetros entre diciembre y abril, la estación lluviosa, pero vamos a ver que en realidad existe un cambio que se están dando en el clima dentro del país, y hemos visualizado ya que existe que ha llovido en julio. Y ahorita, por ejemplo, no llueve sino Guayamelé. Si se da cuenta, todavía no llueve. Comúnmente en diciembre ya empezaban las lluvias, y como que en diciembre no tenemos lluvia. Y la lluvia que hubo cuando jugó el partido de Melé, que fue muy intensa, ¿no? Pero de acá estamos secos. Hoy día parece que hay un poquito ya de humedad relativa, pero comúnmente es lo normal que se esperara en el mes de diciembre. Pero bueno, en enero recién parece que va a empezar a llover. Entonces, pero existen una serie de factores que va a alterar el clima. Yo creo que, insisto, yo ahorita hay una tipia en el clima. Sí lo anotó. Cuénteme, se dio cuenta de los cambios que se están dando. O sea, no lo noté, pero sí me he dado cuenta que en diciembre la mayoría, o sea, como que llueve, y esta vez no hubo menos lluvias, y recién en enero están como empezando las lluvias poco a poco. Pues no se acuerda cuándo fue la última vez que llovió, por ejemplo, cuando era mayo, junio, julio, y seguía lloviendo. Hasta en agosto creo que hubo lluvia en las primeras semanas de agosto.
No me acuerdo. No se dio cuenta. Bueno, pero le cuento que sí, ya hay. Y eso va a repercutir sobre, como decía Hernández, López Hernández, no me acuerdo, es que va a repercutir sobre los vectores, ¿no? Pero existen ciertos sectores, como por ejemplo a nivel del Golfo de Guayaquil, que de repente existen a veces llovizna y ahí lo que se denomina microclimas y hay unos factores que es afectados por corrientes marinas. ¿Ok? Ok. ¿Dónde estamos? Por acá. Ok, un gusto. Pase bien, cuídese. Listo, doctor. Muchas gracias. Suave. Tengo que aprenderme Igualmente. su apellido. Ok, pase bien. Tengo que aprenderme su apellido. Ya. Nos vamos con Maldonado. Buenas tardes, doctor. Jensen Alcón. Qué gusto saludarle, ¿cómo le va? Más o menos. Más o menos, ¿qué pasó? Desde ayer ando con picazón en la garganta, malestar, fiebre. Hoy ya estoy mejor. Entonces me alejo un poquito. Bueno, miren, aquí nosotros hace un rato ya hablamos del periodo prepatogénico y existen una serie de características que hay un equilibrio entre la gente, el huésped, el medio ambiente, y mientras no se rompe ese equilibrio, estamos chéveres, no pasa nada. Ponerle maximizar esto de aquí. Ok, aquí tenemos un equilibrio en el periodo prepatogénico, hay una serie de acciones que podemos ejecutar, que es lo que se denomina prevención primaria. Y una de las cosas de la actividad de prevención primaria, que estamos hablando de lo que es el fomento de la salud y las vacunaciones, que es la protección específica. Pero lo que necesito en este momento es que existen una serie de conceptos que me gustaría que tengamos claros y quiero recordarlos con usted. Como le decía, aquí este individuo está en equilibrio y no pasa nada, no se enferma, pero de repente hay una ruptura de este equilibrio y este individuo recibe un estímulo o una injuria, es decir, viene un agente. Un agente viene y lo infecta. ¿Usted recuerda qué es infección? ¿Qué es una infección? Infección es igual que enfermedad. Cuénteme. Perdón, tenía apagado el micrófono. Una infección sería como una enfermedad que está causada por agentes patógenos. La pregunta es, ¿infección es igual que enfermedad? Creería que no. ¿Por qué no? La infección está dada por agentes patógenos. Pero yo puedo estar infectado y estar no enfermo. O sea, si yo me infecto, estoy enfermo. Se confundo. ¿No tiene clara esa idea? No. Ya. Le cuento. ¿Sí? Que infección no es igual que enfermedad, ¿no? Una persona puede estar infectada. A ver, vamos a la práctica. De repente, cuando hablemos ya de enfermedades vectoriales, usted va a ver que cuando de repente el mosquito Aedes aegypti infectado con el virus del dengue le pica a 100 personas. Hay 100 personas y a todos le pica el mosquito. Solo el 20 al 30% de las personas que se infectan, es decir, que le metió el virus, pero solo el 20 al 30% de las personas infectadas van a tener sintomatología y los otros son asintomáticos, es decir, se infectan pero no desarrollan la enfermedad. Entonces, ya sabemos que la infección es la capacidad de un agente de entrar, ¿no?, al organismo, nada más. La infección es la capacidad de un agente de entrar al organismo. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque de repente viene aquí, esta persona se infecta. Y en el momento que se infecta, le entre la gente, existen una serie de cambios tisulares dentro de su organismo hasta que llega aquí en lo que se denomina el horizonte clínico. Es decir, hasta este momento en que aquí era sintomático, pero aquí empezó los síntomas. Síntomas que al inicio son inespecíficos, estos signos y síntomas, y después se hacen signos y síntomas, o sea, específicos de acuerdo al tropismo que ha tenido este agente, hacia qué órgano va a afectar. Entonces aquí viene otro concepto que necesito, no sé si usted lo recuerde, que ¿cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la infección hasta cuando presentan los síntomas. Perfecto. Y aquí nosotros tenemos otro, ¿qué dice aquí? Periodo Periodo de latencia. Ok. ¿Podría ayudarme con qué es el periodo de latencia? El periodo de latencia, en cambio, es cuando transcurre desde la infección hasta que la persona se volvió infecciosa. Muy bien, chévere. Entonces, estos conceptos, veo que, como usted no vio conmigo epidemiología, porque usted lo tiene claro y me alegra mucho. Me alegra mucho. Porque ahí puedo hablar un poquito más largo de otra cosa y no detenerme. Bueno, entonces ya sabemos que hemos hablado de qué infección, ya sabemos que es un periodo, el periodo de incubación, de que me infecto hasta que empiezan los síntomas, y el periodo de latencia, que es de que me infecto hasta que empiezo a ser transmisible, hasta que empiezo a ser infeccioso, hasta el momento que empiezo a transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces, estos periodos de latencia, por ejemplo, en ciertas morbilidades, puede darse, por ejemplo, en el caso del Zika, ¿no? 24 a 48 horas antes de que yo empiece la sintomatología, yo podría ser infeccioso, yo podría transmitir la enfermedad. Y la puedo transmitir, bueno, el periodo de viremia, bueno. Es importante conocer la historia natural de las diferentes morbilidades, para poder nosotros hacer el análisis, y me va a ayudar mucho para lo que es el diagnóstico. Ok. Entonces, como decía, yo para poderme infectar, ¿ya? Como le digo, aquí hay un equilibrio, esto no tiene ningún estímulo ni nada, se rompe este equilibrio y viene un agente y empieza a tener un contacto con el individuo. Pues no necesariamente yo cuando estoy en contacto con el agente me voy a infectar, es decir, el agente se va a entrar y se va a multiplicar en mí, no, porque para que pase eso se necesita algo que se llama, bueno, tiene que ver con la susceptibilidad o la resistencia del huésped. Pero hay un factor que se llama la dosis infectante mínima. Entonces, tenemos que saber que la dosis infectante mínima es la cantidad mínima, la cantidad mínima de agente que se requiere para que se produzca el proceso infeccioso. Entonces, en el momento que se produce el proceso infeccioso, que no es nada más que la entrada y la multiplicación del agente dentro del organismo, pero puede ser que yo esté infectado y no desarrollar la enfermedad, pero esa infección no es igual que enfermedad. Existe una serie de cambios tisulares, como ya manifesté, hasta que llegamos al horizonte clínico y empieza la sintomatología. Esta sintomatología que puede ser leve o la sintomatología puede ser muy grave, pero esto tiene que ver con algunos factores, la cantidad de agente, el daño tisular, ¿no? La susceptibilidad del huésped, eso va a producir que sea más florida la sintomatología. Entonces, esto tiene un nombre, o sea, cuando una persona se infecta, se multiplica y empieza a tener sintomatología, ¿eso cómo se llama? Patogenicidad. ¿Okay? La capacidad de un agente de entrar y multiplicarse y empieza a tener síntomas, eso se llama la patogenicidad. ¿Ok? Entonces, infección, entrada y multiplicación de un agente, y ahí nos quedamos, porque no necesariamente presenta síntomas. Entrada y multiplicación. La entrada y multiplicación de un agente y empiezas a tener síntomas, eso se llama patogenicidad. La entrada y multiplicación de un agente y producir casos graves y fatales se llama virulencia. ¿De acuerdo?
¿Sí estamos claros con ese concepto? ¿Sí? Ya, chévere. Un gusto haberla saludado, ¿no? Parece bien. Igualmente. Y que pero se mejore y no se complique. Gracias. Ok. Vamos con... A ver, señorita Daisy Wananga. Buenas tardes, doctor. ¿Sí me escuchan? Uy, bueno, sí, le escucho. Muy Ok. buenas tardes. Ya enciendo mi cámara. Ok. Ya, doctor. Listo. Ya, ¿cómo estamos hasta aquí recordando los conceptos? Sí, Ya, me parece bueno porque así como que de los conceptos que hemos olvidado, lo volvemos a reforzar. ok, pero, claro, entonces, pero la idea de que estamos haciendo esto reproductor, no vamos a repetir, la idea es que hay que recalcar que ahorita todas las enfermedades que vamos a ver tenemos que analizar los periodos de incubación, los periodos de transmisibilidad y ese tipo de cosas. Entonces, la lógica es que tenemos que asentar esta idea, ¿no? Dicho esto, creo que está claro: incubación, latencia, infectividad, patogenicidad, virulencia, dosis infectante mínima, etc. Eso es lo más. Y ahorita nos toca también recordar que para los compañeros nuevos que nos ayudemos con este concepto de epidemiología, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta: ¿por qué hablamos de la epidemiología? ¿Es una ciencia? Leamos el concepto, leamos el concepto primero, disculpe. Ok. Leamos el concepto. Epidemiología es la ciencia que se encarga del estudio de la distribución y determinantes de los procesos de salud e enfermedad en la población y la aplicación de este estudio para el control de esos procesos. ¿Okay? ¿Y por qué decimos que la epidemiología es una ciencia? Porque se encarga de los procesos de la salud. No. ¿Y qué es una ciencia? Es la ciencia que estudia. ¿Por qué decimos que la epidemiología es la ciencia que estudia? Ciencia. Abarca lo que es lo científico, o sea, todo lo que es organismos vivos. A ver, ¿quién me ayuda? Me saca de la depresión. A ver, ¿alguien que se acuerde? Ah, que muy bien, Granja. Granja, bien. ¿Ok? ¿Qué dice Granja, señorita Wandanga? Porque usa el método científico. Ya sabemos que la epidemiología es la ciencia porque se sustenta en el método científico, que es un proceso organizado, sistemático, objetivo. Es más, habíamos conversado que la epidemiología tenía lo que denomina el enfoque epidemiológico. Y si se acuerdan, no me olvidé de epidemiología. ¿O se acuerdan lo que pasa el enfoque epidemiológico? Observación. La recolección de los datos. Recopilación de datos. Sí, ahí están tablas, la cuantificación, etc. Después viene el informe. Analización, la interpretación del análisis. Y después vienen los procesos, no sé. Los pasos a seguir. Oh. Okay. Los pasos que vamos a seguir. Ok. Un gusto haberla saludado. Igualmente, doctor. Okay. A ver. Prieto. Cuando el tiempo y los otros moralistas entraban como ayudantes, como ciudadanos segundos, pero el siempre fue el ciudadano principal. Cuando el señor decidió obligarse y retirarse, Sí te visualiza. Entonces, ya sabemos que la epidemiología
Es una ciencia porque se encuentra en el método científico y ya sabemos que es el estudio de la distribución, y cuando hablamos de distribución tenemos que acordarnos de las 3 variables epidemiológicas. ¿Cuáles son? De la distribución creo que era el lugar, tiempo y persona. Nos acordamos de la variable lugar, tiempo y persona, y esa ciencia que estudia la distribución y determinantes. ¿Por qué hablamos de determinantes? Pues cuando hablamos de determinantes, ahí nos acordamos que hay microdeterminantes, macrodeterminantes, hay una serie de factores que hay, según los diferentes niveles de organización, pueden repercutir sobre la salud del individuo, y bueno, eso es lo que se analiza. Y cuando hablamos del proceso de salud y enfermedad, ¿por qué hablamos del proceso de salud y enfermedad? ¿Por qué no hablamos solo de la enfermedad? El proceso de salud de enfermedad era porque... Porque no solo... porque no solo se ve la persona que está enferma, sino porque tiene que verse desde la parte cuando está con salud, o sea, antes de enfermarse. Sí, porque la epidemiología no solo estudia la enfermedad, también estilo de vida saludables, hábitos, costumbres que son beneficiosos para el individuo. Entonces, por eso también hablamos no de la enfermedad, sino del proceso de la enfermedad. Y la lógica y el fin de esto de ahí, ¿cuál es? El uso de la información. O sea, epidemiología es información para la acción, información para la toma de decisiones, información para planificar estrategias, gestionar recursos, etc. Por eso sirve la data. ¿Ok? Un gusto, Prieto. Cuídate. Gracias, doctor. A ver, Granja. Ya aprendo cámara, doctor. Okay. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo vamos? Un gusto. Entonces ya sabemos que tenemos que reportar conceptos de epidemiología. En la próxima clase vamos a profundizar en... ¿Ya? Ayúdame con esta lectura, ¿no? A ver, por si acaso, para los nuevos, yo un momento le manifestaba que no, si yo les mando un trabajo y veo una diapositiva con estas características, con tantas letras, yo lo califico como feo, ¿no? O sea, no puede tener más de 6 líneas una presentación. Entonces, usted, doctor, ¿cómo puede exigir si no lo hace? Ya sabemos que este es una especie de material de lectura que lo estamos realizando para que tengan el insumo para que ustedes estudien. Por eso tiene esta característica. ¿Me ayudas, por favor, con el enfoque epidemiológico? Ok. Enfoque epidemiológico, la evolución y comportamiento de las enfermedades crónicas y transmisibles es diferente en el mundo. ¿Y por qué pueden ser diferentes? No entiendo. Porque varía todos los aspectos que hemos estado hablando, el estado ambiental, el clima, temperatura, cómo se han adaptado las personas en ese ambiente, etc. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, ¿tú qué piensas? ¿En qué país? ¿En qué países? ¿O cómo? Bueno, tú tienes... No, creo que está mal planteada la pregunta. Porque efectivamente, para que no me pase lo mismo que decía anteriormente, es que antes hablamos de crónicas países desarrollados. Y cuando hablamos de enfermedades transmisibles, países subdesarrollados como África. Ya sabemos que nosotros, nuestro país que está en vía de desarrollo, vamos a ver que ya hay una combinación que ahorita ya tenemos como primera causa de mortalidad del país, ya está la diabetes, la hipertensión, que todo tarde, y encontramos ya obesidad y epidemia. En cambio, pero también persisten las enfermedades transmisibles. Tenemos el dengue, tenemos todavía casos de malaria que ya han disminuido significativamente. De dengue, chikungunya, zika, o sea, las enfermedades transmisibles, ¿ok? Entonces, eso es lo que quería comentar, pero vamos a leerlo mejor. En países industrializados, al control relativo de enfermedades transmisibles le sigue el aumento de la morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas, donde las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares y neoplasias malignas. En países no industrializados, persisten las enfermedades transmisibles y la desnutrición como causa de morbilidad y mortalidad, observándose simultáneamente un importante aumento de las enfermedades no transmisibles. Sí, y ya sabemos que nosotros estamos en la mitad y hay una combinación de ambas cosas. Y ya sabemos que esto
son procesos dinámicos. Entendamos que lo que está escrito en este momento y mencionado, hay una serie de variaciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de enfermedades crónicas, es lo que es más común en países desarrollados. Es más, no solo en países desarrollados, es más común en personas de extremos de la vida, personas añosas, ¿verdad? La enfermedad crónica es para los viejos. Pero hoy por hoy cada vez vemos más enfermedades crónicas. Vemos gente de 17, 20 años que sufren de hipertensión. Tenemos gente muy joven ya con cáncer. El cáncer era más de la gente mayor, pero ya hay diabéticos, jovencitos diabéticos. No estoy hablando de la diabetes primaria, sino de la diabetes secundaria en personas de 17 años, 18 años con diabetes, más edad, perdón, de 25, 27 años con diabetes secundaria, ¿no? ¿Okay? Entonces hay variabilidad. Sigue ayudándome, por favor. Ya sabemos que existen una serie de factores, ¿no?, que va a repercutir en el individuo. Yo les decía y les repetía mucho, ¿no?, esto en epidemiología, cómo el individuo influye socialmente en la comunidad y cómo la sociedad influye también dentro del individuo, porque somos seres sociales y tenemos que siempre analizar el entorno en que se desarrolla la persona. Un gusto saludarte, Gran. ¿Ah? Pasa bien. Igualmente, pasa bien. Señorita Fátima Guananga. Sí, doctor, ya enciende la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Bien, doctor. ¿Cómo está ese ánimo? ¿Todo bien? Sí, por ahora todo bien. Por ahora, así se empieza. Nosotros vamos a terminar bien, vamos a terminar bien. Esto de aquí ya estamos recordando, porque sabemos que las enfermedades no se ocurren al azar. Las enfermedades ocurren con ciertas comunidades que tienen ciertas características. Por ahí nos hablaban de que el área, zonas donde se inunda y zonas donde no se inundan, y hay enfermedades que son más comunes en edades extremas de la vida, en niños, las eruptivas, en adultos, las crónicas, entre comillas. Ya le están enfrentando que hay una gran debilidad. Pero hasta eso me ayuda con esta lectura, por favor. El enfoque epidemiológico considera que la enfermedad de la población no ocurre al azar, no se distribuye homogéneamente, tiene factores asociados que las causan. Además, Exacto, porque como le decía, no es homogéneamente, porque no que en esta ciudad todo el mundo se enferma, no, más niños, más adultos, más jóvenes, adolescentes, y ocurre no al azar, sino que existe algún factor que lo condiciona. Puede ser una inundación, puede haber características climáticas, la humedad, no necesariamente un evento adverso, sino que existen características o factores o determinantes que la pueden producir. Sigamos, y disculpe la interrupción. Además, que la enfermedad en la población es un fenómeno dinámico y su propagación depende de la interacción entre la exposición y la susceptibilidad de los individuos y grupos constituyentes de una población a los factores determinantes de la presencia de la enfermedad. Exacto, ¿no? Existen hay interacciones del humano que pueden hacer la complicación o pueden repercutir sobre la gente, ¿no? Ya sabemos que existen características que nos permiten conocer ciertos componentes de una enfermedad. Y no sé si recuerdan que siempre que hablamos nosotros de enfermedades agudas, estamos hablando de enfermedades infecciosas o enfermedades transmisibles, y como ya les manifesté, hay enfermedades crónicas que están dadas por enfermedades crónicas comúnmente son no transmisibles. Aquí está la línea divisoria y aquí me pasé aquí y acá. ¿Por qué? ¿Usted recuerda por qué me paso de aquí? ¿Por qué me paso de aquí? No recuerdo. No recuerdo. ¿Ya? La idea es que, no obstante, o sea, que existe una frontera entre agudas transmisibles, crónicas no transmisibles. A ver, no sé si usted recuerda, hay enfermedades agudas que después se hacen crónicas. Sí, creo que sí, siempre y cuando no se traten como que a tiempo. Claro, claro. Por ejemplo, una enfermedad aguda que es una enfermedad transmisible, pero después viene y se puede hacer crónica. ¿La recuerdan? Produce megacolon, cardiomegalia.
Ya la están ayudando. ¿Qué dijo? Ya está ahí. Muy bien, señorita. Sí. Entonces ya sabemos que esta clasificación de enfermedades no solo muy bien el Chagas, esa enfermedad que siendo transmisible produce cronicidad, pero hay otras enfermedades como el Helicobacter pylori, ¿no? Que puede producirse ya. Encontramos también el papilomavirus humano, que existe una serie de genotipos que pueden producir cáncer de cuello uterino. Entonces ahorita no me voy a detener. Wow, el tipo sí que bueno. Y aquí está una serie de enfermedades que son crónicas, que son producidas por agentes infecciosos. Entonces tenemos el papilomavirus, produce cáncer cervical, el virus de la hepatitis B C está relacionado al cáncer de carcinoma hepatocelular, ¿no? También de acerrosis. El Helicobacter pylori produce úlcera péptide de carcinoma gástrico. Y así hay una serie de infecciones. ¿Ok? Pues no necesariamente, como dice aquí, léame este pedacito, porque es importante esto de aquí. Okay. Se ha observado que aún en aquellas enfermedades crónicas donde el papel de un agente infeccioso está más claramente definido, como el cáncer de cuello uterino y el de hígado, la infección no lleva invariablemente a la enfermedad. Ah, encontré el Helicobacter pylori. Ah, entonces se le va a presentar úlcera péptica o va a tener carcinoma gástrico. No necesariamente. Que existe mayor posibilidad por su presencia es otra cosa. Ok, un gusto, ¿eh? Pase bien. Gracias, doctor. Ok. Huijin. Presente, doctor, ya enciendo mi cámara. Listo. Hola, un gusto saludarle. ¿Me ayuda con esta lectura, por favor? Ya, enfermedad transmisible. Es cualquier enfermedad causada por agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, que se manifiestan por la transmisión de un agente, sus productos, de un reservorio a un huésped susceptible, ya sea directamente de una persona o un animal infectado, o indirectamente por medio de un huésped intermediario, de naturaleza vegetal o animal, de un vector o del medio ambiente inanimado. Ok. Entonces, la caracterización de la biogenética para estas cosas que he explicado y es muy importante entonces ahorita vamos a definir lo que es una enfermedad emergente y reemergente. ¿Qué es una enfermedad emergente? Prende el audio. Perdón, ya. Una enfermedad emergente es una enfermedad transmisible que es un problema de salud y que va a aumentar la incidencia de los casos. Eso es lo que yo me acuerdo. A ver, tranquilita, repítalo. Ya, o sea, lo que me acuerdo de enfermedad emergente es una enfermedad es enfermedades transmisibles que inciden en el humano, que generan un problema de salud en los últimos años y que van en aumento o se espera que aumenten. Y le falta un componente ahí. A ver, está bien, muy bien, tranquilito. A ver, okay. Entonces cuando hablamos de una enfermedad emergente tiene dos componentes. Uno que tiene que ver con el tiempo. Pues una enfermedad que no ha sido un problema de salud pública, ¿no? Por muchos años. Él decía que el OPS decía 25 años. No. Una enfermedad que no ha sido un problema de salud pública. Y empieza a incrementarse o se incrementa. Es una enfermedad emergente, ¿no? Yeah. O una enfermedad nueva. Por ejemplo, hay enfermedades que no habían en la localidad. Por ejemplo, cuando viene aquí el 2020, llegó acá el SARS-CoV-2. Entonces, es una enfermedad, con el COVID la enfermedad, pues vino el virus, ¿no? Estamos hablando que es una enfermedad nueva, entonces estamos en una enfermedad que es emergente, una enfermedad nueva que no existía. Entonces recuerden eso para la lección de mañana, de la próxima semana. Bueno, digo mañana yo sé que es el lunes, mañana me refiero a posterior. Una enfermedad emergente, tienen que decirme que es la enfermedad que por mucho tiempo, es decir, que no ha sido una enfermedad que nunca ha sido un problema de salud pública y empieza a incrementarse o empieza a aumentar. O una enfermedad nueva que no existía, que se ha incrementado en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Esa es una enfermedad emergente.
Ok, un gusto. Hace bien, ¿ah? A ver, Puyaguari. Buenas noches, doctor. Ya prendo la cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, doctor? ¿Todo bien? Buenas noches. Ahora, cuéntame, ¿qué es una enfermedad reemergente? ¿Perdón? ¿Qué es una enfermedad reemergente? Reemergente. Supongo, o sea, no estoy seguro, pero supongo que es una enfermedad que ya estuvo hace algún tiempo y ha vuelto a resurgir, ¿no? Una enfermedad que ya está controlada y de repente nuevamente empieza a incrementar. ¿Ok? Bueno, no hice ejemplo. Una enfermedad emergente, por ejemplo, fue el SARS-CoV-2 en su tiempo, cuando vino el Zika acá al Ecuador, que es enfermedad nueva, una enfermedad emergente, el chikungunya cuando fue una enfermedad emergente. Son enfermedades que son nuevas y eso es un ejemplo de enfermedad emergente. Enfermedad reemergente, por ejemplo, la tuberculosis, que ya estaba como controlada, estaba bajando la tuberculosis y después nuevamente ahorita en el país, el año anterior, pues, si continúa, hay un incremento significativo de los casos de tuberculosis. Hay quienes hablan que puede haber por el daño pulmonar del SARS-CoV-2, que hay la habilidad, pero se está incrementando mucho los casos de tuberculosis. Entonces, otra enfermedad reemergente es la malaria, que ya la estamos controlando y nuevamente se está elevando. ¿Ok? Está bien. Un gusto haberte saludado. Listo, doctor, Roca. gracias. Okay. Roca. Hola, doctor. Ya enciendo la cámara. Ok. ¿Qué tal? Gusto saludarlo. ¿Cómo va usted? A ver, cuénteme, ¿cuál usted cree que son los factores que pueden repercutir para que una enfermedad sea emergente? Preguntas, chicos. Los factores, o sea, bueno, como son enfermedades que vuelven a reaparecer, podrían ser factores que, bueno, no, podrían. Mira, a mí también como que se me olvida eso y se me confunde. A ver, hagamos una enfermedad nueva. ¿Por qué puede venir una enfermedad nueva? Una enfermedad emergente. A ver, una enfermedad emergente es la que, según OPS, 25 años no ha sido un problema de salud pública y ahorita empieza a amenazar incrementarse o aumentar. ¿Por qué un agente que ha estado bien, de repente empieza a tener a ser un problema de salud pública? ¿Por qué cree que usted que este agente... Digamos, pueden influir varios factores, pueden ser ambientales o la evolución de diferentes organismos. ¿Qué le pasó a la gente? Evolución, algunas, sí. Cámbiale la palabra a la evolución. Algunas, el agente estaba chévere, pero de repente hubo una... como que una nueva propagación. Una o una nueva mutación. Exacto. De repente la gente que no sería un problema, puede haber cambio en la gente que hace que de repente se haga más virulento y empiece a incrementarse. Esa es una causa de que haya emergencia de una enfermedad. Otra causa, como le decía, la emergencia no solo es que se hace más virulento, puede ser de que es una enfermedad nueva. ¿Y por qué puede llegar una enfermedad nueva? O sea, por, digamos, personas que viven o trabajan en áreas que están expuestas a estos cambios, o también que viajan. Por el viaje, por la globalización, porque la gente que viaja, sí. Sí, por factor tiempo mejor. Oh my God, ¿qué hora es esa? 6:53. 6:53. Sé que esto lo vamos a recordar, vamos a hacer para la próxima clase. Vamos a darle ahí. Les prometo mandarles las diapositivas
Si no les mando las diapositivas hasta mañana al mediodía, no les tomo la lección. Oh my God, tienen que avisarme, please. Tengo compañera nueva. Entonces quedemos en eso, ¿ok? Vamos a quedar hasta aquí y por favor, la persona nueva que está para incrementarle la lista, me da su... Enciende su cámara, please. Buenas tardes, doctor. Uy, un momento. Franco. Sí, buenas tardes, doctor. Franco Muñoz, Paula Andrea. Paula Andrea, ok. Es que no sé si le dijeron que yo tomo en cuenta la participación en clase. Y bien que me haya hecho acuerdo, está tranquilo, no pasa nada. Pero aquí está. Okay. Ya tiene su asistencia. Muchísimas ya sabe, gracias. cualquier duda estamos a la orden y cualquier observación siempre será bienvenida, orientada a mejorar la metodología de la clase. Tampoco matamos ¿Quién más? a Orellana. A Orellana. A ver, prende la cámara a ver si está. Ah, bueno, ahí está. Okay. El problema Orellana. Tranquilo. Tranquilo, prese. Entonces quedamos en eso, ¿no? Repito, yo hasta mañana mediodía máximo le mando las presentaciones para que el día lunes yo le voy a tomar las lecciones de lo que hemos visto el día de hoy. Unas preguntitas puntuales sobre cuántos pisos climáticos, cuáles son los factores. Nada complejo. Ok, equipo, un gusto